algo que me ha pasado. Te comentaba que yo tuve algo cuando empecé a trabajar. Yo no soy pedagoga. Yo entré a la docencia por azares del destino realmente. Y yo de lo que hago es dar clases de taekwondo. Ya les había platicado una vez que estuve otra vez con ustedes. Y cuando entro en una escuela, me dicen así como, es que yo no te esperaba a ti, yo esperaba a un maestro, porque creían que el deporte solamente se le puede o lo puede impartir los maestros. O sea, y me lo dijeron así de frente de, es que como alguien, o sea, para empezar yo era joven, estaba más chiquita, y me dicen, como alguien tan joven, luego alguien mujer, puede estar dando clase de deportes. Entonces eso, pues sí llega y sí es un poco de violencia laboral y marcada de estos estereotipos. En una escuela, alguien mujer puede estar dando Ok. clase Sí, fíjate que eso también son estigmas que vivimos dentro del sistema educativo todavía, en donde tú como docente, ¿no? En la parte, por ejemplo, de las educadoras de nivel básico, todavía tienen como que esta parte, por ejemplo, del estigma, ¿no? De que es la mamá, la mamá ejemplar, ¿no? Y la que tiene que tener como que ciertas características. Digo, antes hay un estudio, de hecho lo estuve leyendo, un estudio que, por ejemplo, hace 50 años las educadoras tenían como que, marcaban como un perfil, ¿no? Y dentro de ese perfil a mí me llamaba mucho la atención que tenían que estar casadas. Eso era como que algo, ¿no? El cuerpo, ¿no? También un cuerpo súper finito, esta parte, ¿no? Que supieran casi cocinar, tejer, que supieran cantar, que supieran bailar, ¿no? Todo esto fueron como que son estereotipos que se han venido quitando y ahora nos encontramos otra parte, ¿no? Educadoras pues que están jóvenes, que no están casadas, incluso que son divorciadas, ¿no? Que todavía pues el hecho también de la imagen, ¿no? Hay educadoras que tienen el pelo pintado, hay educadoras que tienen tatuajes, educadoras que tienen piercing, ¿no? Y no por eso no quiere decir que seas una mala persona, ¿no? Sino y no eres la imagen de la mamá, sino más bien eres una mujer que vienes a enseñarles a los niños y a las niñas, ¿no? Creo que también eso ha cambiado mucho, pero creo que todavía está muy, 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 no es complicado, muy invisible. Yo le digo que todavía existe esta violencia invisible, que tenemos que tener que trabajarla, ¿no? Por ejemplo, no sé, Andrea, tú desde la parte como estudiante, ¿cómo la has vivido estas experiencias? Invisible, que tenemos que tener que trabajarla, ¿no? Por ejemplo, no sé, Hola, Andrea, tú buenas desde la parte noches. como estudiante, Muchas ¿cómo la gracias has vivido nuevamente por habernos invitado a la organización Pilautli. Estamos presentes. Y bueno, con respecto a lo que mencionabas, eh, quisiera comentar algo. Aún existe demasiada segregación hacia la mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un tatuaje y he recibido muchos comentarios, por ejemplo, de vas a trabajar con niños y tienes un tatuaje, o sea, ¿qué ejemplo le vas a dar? Y cosas así. Y yo siempre, pues les he dicho, o sea, voy a mostrar lo que sé, no voy a mostrarle los tatuajes que tengo en mi cuerpo, ni mucho menos. Y eso, bueno, es con respecto a los tatuajes. Y en cuestiones de la violencia hacia la mujer, en una ocasión, nosotros a las clases siempre entramos temprano, 7 de la mañana, 7:50. Entonces, yo vivo por el sur de la ciudad y la escuela queda en el centro. Entonces, pues tengo que transportarme aproximadamente 1 hora en transporte público. Y en alguna ocasión, incluso llegué súper espantada esa vez a la escuela porque resultó que me subió un vagón, ya iba yo rayando la hora y me subí a un vagón y una persona de sexo masculino se me acercó y me estaba insinuando, bueno, como que me daba rimones y yo así de... Y luego solamente me decía, perdón, perdón, y ya lo último ya sí me molestó mucho y yo le dije, ok, me estás pidiendo perdón, pero ya no lo hagas, si no te voy a golpear.
Y ese día incluso hasta a mis compañeras les comenté, o sea, lo que nunca había yo sufrido en la vida, en el metro de la Ciudad de México lo vine a pasar. O sea, hay cosas que son inesperadas, que no lo planeas y que a la vuelta de la esquina cualquiera te puede faltar al respeto. Y no porque vayas vestida provocativa, porque pues 6 de la mañana, haciendo frío, pues súper cobijada hasta todo, ¿no? Entonces, pues sí, como que todavía existe mucha violencia hacia la mujer. Y bueno, no precisamente de los millennials, como le llaman, sino de personas ya adultas. Porque luego las que violentan a la mujer son personas ya mayores, personas que están supuestamente educadas a la antigüita, pero son esas personas que aún siguen viendo mal que una mujer se ponga una minifalda, que se ponga un pantalón pegado, que se ponga shorts, que se ponga blusas escotadas, como que, no sé, como que no están acostumbrados a ver aún ese tipo de situaciones en su vida cotidiana. Y sí es un poco contradictorio, porque pues tanto ellos tienen derecho como nosotras. Y así como ellos todos los días salen seguros de su casa, salen felices de la vida, así deberíamos de andar igual nosotras por las calles, sin ningún filtro, por así llamarlo, sin ningún miedo, siendo libres y siendo felices. Sí, totalmente cierto, ¿no? Esta parte de que todavía vemos la violencia hacia nosotras, ¿no? El acoso que está cada día imparable, ¿no? Ahora el nuevo acoso yo lo veo es en las redes, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, también esta parte como educadora, yo vi un comentario, un video que subió un amigo que a mí se me hizo una falta de respeto primero hacia la maestra, porque digo, es una persona, es una mujer, en donde la grababan, la maestra pues sí tenía un buen cuerpo, y le grabaron, ¿no? Y entonces estaba haciendo como que el baile con los niños, pero la persona se dedicó a grabar a la maestra, ¿no? Y entonces yo aquí, mi pregunta es, entonces, a la maestra, ¿cómo se le defiende, ¿no? ¿Cómo la maestra puede defenderse de ese acoso, ¿no? Entonces, digo, las educadoras estamos, o bueno, las maestras estamos como que en un punto de quiebre, ¿no? Porque inclusive los estudiantes, ¿no? Los de secundaria, los adolescentes que graban a las maestras y las suben, ¿no? Y entonces tú como profesor, como profesora, ¿cómo puedes defenderte ante estos hechos? No sé si quieras participar, Nubia. Y gracias, pues nuevamente por invitarnos aquí, como lo dijo mi compañera Andrea, en la familia Pilautli. Y pues la verdad yo tengo como un contexto un poco diferente que a lo normalmente nos basamos, que es del acoso de los hombres, ¿no? Y como sabemos, más en el metro de la Ciudad de México es como, dirían, ahí ya es costumbre que te hagan algo. Pero en mi caso fue diferente, yo iba en el vagón de las mujeres y hubo una señora, bueno, no sabía si era señora, chaval, lo que sea, y pues me toqueteó, ¿no? Entonces yo quedé así de, ¿qué está pasando, no? Por eso vengo en el de mujeres, porque pensaremos que a lo mejor las mujeres son como que no son así, pero realmente aquí ya hay de todo, ¿no? Entonces sí es así como de... es muy incómodo, ¿no? Porque, o sea, no sabes ni cómo reaccionar, vaya, si así con alguien que te da como un piropo o algo así, es así como de, ¿qué te pasa? Y al igual no podemos como contestar como realmente queremos porque pues nos bloqueamos y es así como de, si le digo algo o si hago algo, me va a hacer otra cosa y mucho peor, ¿no? Entonces vivimos en un mundo en donde ya de plano no podemos ni siquiera salir de nuestra casa como nosotras realmente quisiéramos, como con vestido, short y cosas así, porque, o sea,
ya piensan las personas que por vestirte como quiera vestirse uno, ya es que decir de cosas, ¿no? De que, ay, pues es que tú te estás con un escote, pues a lo mejor eres, no sé, alguien que trabaja de noche o cosas así, ¿no? Entonces, tanto como, yo creo que como sociedad, estamos bastante mal con esto. Y un aspecto en el ámbito educativo, en una ocasión había un profesor donde escuché que por ahí decían que sí acosaba a las compañeras, ¿no? Y que de igual forma, pues no, ellas no decían nada. ¿Por qué? Porque pues el miedo de es que es mi profesor y si digo algo, o la institución me corre, o el profesor me reprueba y ya, ahí quedé, ¿no? Entonces era así como de un profesor como de estadística, entonces imagínense, estadística, y era así como de matemáticas, no podemos porque ya fuimos, ¿no? Casi. Entonces sí es así como de, o sea, tenemos ese miedo de no querer hablar porque, o sea, podemos pensar de que nos va a ir peor, lo cual eso no debería ser como normal, porque pues es un acoso, ¿no? Aún así, si el profesor diga, ay, pues es que estás muy bonita o expones muy bien, es así como de, o sea, ni al caso los comentarios, ¿no? Entonces sí, habían ocasiones que escuchaba que les decía a sus alumnas, ¿no? Pues pónganse a bailar y ya les pongo 10 o les pongo un punto en su examen. Y era así como de, ¿qué está insinuando, no? Entonces, en el ámbito de la escuela, o como lo hemos visto nosotras como estudiantes, es así como de, pues bastante feo, porque no sabe uno qué hacer. Si lo reporta, pues ya, a lo mejor ya el profesor va a saber y pues le va peor, ¿no? Como diría ahí una persona, que el docente siempre va a ganar, supuestamente. Entonces es así como de bastante feo, porque pues como alumna, pues no sé como qué harías, ¿no? Entonces, sin embargo, yo he escuchado como de otras, como se podrían decir, grupos, comunidades en donde en diferentes escuelas pues hacen como grupos en donde ponen reportes con los profesores. Y en una ocasión escuché, creo que fue en la FES Aragón, en donde pusieron como carteles o estas, ¿cómo se llaman? Pues sí, como carteles donde ponían la foto de su acosador y cosas así, ¿no? Entonces realmente ver esas historias de escuelas, de pues así en general de las personas, es bastante feo. Y ahora estamos hablando en el ámbito pues educativo, ahora falta como lo de parejas, lo de la familia y cosas así. Entonces está bastante mal este tema. Yo, por ejemplo, le quisiera preguntar a Carmen, desde la perspectiva, yo sé que tú estás trabajando como docente. Por ejemplo, esta violencia que vivimos las maestras, ¿crees que también se generan entre maestras? Porque esto es un punto muy interesante también. La violencia también la generamos, como bien dice Nubia, entre mujeres, ¿no? No sé, al ingresar al sistema educativo muchas veces nos encontramos que luego las que empiezan como que a violentarte, digamos, invisiblemente, visiblemente, pues son hasta tus propias compañeras, ¿no? Sí, yo creo que no todas pues hemos vivido como las mismas experiencias, no todas tenemos como las mismas experiencias formativas y significantes, y bueno, muchas se quedan como con experiencias que en nada empatan como a una, ¿cómo decirlo? Como una visión crítica de lo que se vive en cuanto a las mujeres en esta situación, ¿no? Entonces sí me ha tocado compañeras que es, bueno, es que aparte del ámbito profesional, también me gusta, le doy espacio a las cosas que me gustan, ¿no? Una de ellas es el deporte. Entonces de pronto es así, ¿por qué te quedas a nadar o por qué te quedas a hacer karate cuando deberías de estar con tu hijo, ¿no? Entonces sí, claro que sí se da, sí se da mucho, creo que se da mucho también entre nosotras que
que tenemos como pensamientos bien arraigados, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar a Leticia desde tu parte igual laboral. Digo, sé que no estás dentro del ámbito educativo, pero sí me gustaría escuchar estas experiencias. Bueno, sí, gracias. Yo creo que, bueno, actualmente no estoy dentro de, como tal, un centro educativo formal, una escuela, pero creo que todos hemos pasado por ahí y todos tenemos experiencias dentro de la escuela, y retomando el tema de la charla de hoy, creo que podemos sacar mucho hilo de esta bola de estambre que es las violencias en el ámbito educativo, las perspectivas desde la perspectiva de género, ¿no? Si, bueno, volteamos para atrás y vemos todo nuestro transcurso desde niñas hasta ya adultas, adolescentes mayores en la universidad, podremos sacar, yo creo que fácil, más de 5 historias o de 10 en las que hemos sido víctimas de algún tipo de violencia o de algún tipo de discriminación. Esto que comentaban ahorita es muy interesante, lo que se vive dentro de las escuelas, sobre todo, bueno, me atrevería yo a decir dentro de la escuela primaria, que le podría llamar la madre de la escuela, la madre de la educación, porque pues de ahí venimos todos, después nos vamos yendo por diferentes ramas. Pero algo que comentaban respecto a las maestras es que justo esto es un punto muy importante, porque la educación ha estado en manos de mujeres en mayor número. Lo que comentabas, Jimmy, hace un momento de lo que leíste, esta también es una visión, yo creo que crítica, que tenemos que replantearnos y plantearnos por qué la educación siempre ha estado mayormente en manos de mujeres, por qué somos las educadoras innatas de aquellos infantes y por qué esto cambia cuando viene la educación universitaria, donde hay más hombres frente al salón. Y en las primarias, pues también hay diferentes tipos de violencias y de jerarquías, desde los mismos niños, en los grupos de niños, niños y niñas, hasta en los docentes y quién ha sido el director. En mi experiencia, desde que estoy en el kinder, estuve en el kinder hasta la universidad, no me encontré con alguna directora de la institución, por ejemplo, ¿no? Siempre ha sido un hombre el que está en la dirección, pero en los salones, contrariamente, ha sido una mujer la que está frente al cuidado, digámoslo así, porque esto es histórico, esto es una cultura que sí viene marcada a partir del machismo, porque estamos las mujeres frente a los niños chiquitos, ¿no? En preescolar, en la primaria. En la primaria, en mi experiencia, por ejemplo, solamente tuve en quinto de primaria a un profesor, hombre. Las demás fueron mujeres. En la secundaria recuerdo que la mayoría de mis maestras en temas, pero en las ciencias duras como física, química, deportes, siempre fue un varón. Esto es mi experiencia, y esta ha sido, yo creo que la experiencia, me atrevería a decir, de la mayoría de nosotros que vivimos en México y que estamos dentro de una cultura machista. Y esto resuena en la experiencia de Janet, que estás impartiendo una disciplina donde se requiere fuerza física, donde esto está remarcado más hacia la tendencia de un varón, ¿no? Y se critica y se señala, y uno se sorprendería, porque una mujer me va a venir a enseñar técnicas de defensa, ¿no? Si esto es un hombre. En fin, podemos pasar por muchísimas experiencias. Puedo reconocer que la escuela es un espacio de poder, y es donde tenemos que ver que hay diferentes niveles jerárquicos. Lo recuerdo perfectamente, está la cancha de fútbol, 90% me atrevería a decir ocupada por los niños, mientras los espacios más pequeños o más privados siempre han sido de las niñas, donde están confinadas a lo delicado, a las actividades donde no tienes que correr, donde no tienes que impartir, pues no tienes que ejercer una fuerza física o ponerte con tu contrario en género, en sexo. Tengo otras experiencias, yo creo que todos las hemos tenido. Recuerdo mucho también perdón que me salte de tu pregunta en la cuestión de dónde me desarrollo, en la cuestión corporativa, pero es que me estaba resonando todo esto que estaban comentando y se me vino muchos recuerdos a la cabeza.
Y creo que desde aquí podemos partir todos, tanto hombres como mujeres. Y justamente es verlo desde esta perspectiva de género. En la secundaria, por ejemplo, yo moría por meterme al taller de estructuras metálicas y herrería, algo así se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre. Y mi mejor amiga también se quería inscribir ahí, ¿no? Siempre fuimos como las dos niñas raras, nos decían las brujas porque nunca nos dejábamos como de los niños y estábamos ahí como a la par en cuestiones de juegos. En fin, me quise meter a ese taller en la secundaria, me acuerdo que estaba súper ilusionada con meterme ahí. Y recuerdo perfectamente cómo llegó la prefecta al salón con la lista de inscritos en los talleres. Y recuerdo que se paró y frente de todo el salón nombró mi nombre y el de mi amiga y dijo que nosotros no podíamos estar en ese taller porque ahí era de puros hombres y que ahí se requería fuerza física y que no íbamos a poder. Palabras más, palabras menos, ese fue su discurso frente al salón y no nos dio opción más que meternos a taller de cómputo. Y pues bueno, si me sigo con experiencias, yo creo que me llevaría yo ahí la hora de la charla, pero creo que sí podemos empezar a indagar mucho cómo el espacio educativo en cada uno de sus niveles se vislumbran diferentes niveles de violencia, que repito, no necesariamente es la sexual, no necesariamente es la confrontativa, no necesariamente es la que daña tu cuerpo, sino también la que daña tus emociones, la que daña tu seguridad, tus emociones, la psique, el poder desenvolverte en otras cosas, como la escuela también es un sistema en el que delimita ciertas habilidades o capacidades dependiendo pues con el genital con el que naciste, ¿no? Literalmente. Entonces, pues bueno, esa ha sido muy poco de mis experiencias que les podría compartir a partir de pues las violencias en el espacio educativo. Y pues bueno, nada más algo de lo que más me resonó aquí es justamente lo que platicábamos, o que platicabas, Jimé, sobre por qué las mujeres estamos más en el espacio educativo, de docencia, frente al grupo, pero yo agregaría, sobre todo en la escuela básica, pero no he visto yo, por lo menos en mi experiencia de estudiante, jamás he tenido una directora frente a la institución. Sé que obviamente hoy día se están abriendo estos espacios, se están alcanzando, pero pues con qué esfuerzo, ¿no? Esfuerzos duplicados o triplicados. Sí, totalmente, ¿no? Algo que también tocaste, en los espacios, por ejemplo, desde nivel preescolar, ya siempre se han manejado las directoras, es esta parte, ¿no? Pero algo que también a mí siempre me dejó muy enmarcada fue una gran compañera, una gran directora, que siempre decía, antes de que sean ustedes educadoras, son mujeres, ¿no? Y sé que tienen cuestiones, pues, de la familia, la pareja, cuestiones inclusive de salud emocional, ¿no? Entonces, siempre era muy empática y eso a mí te hizo ese granito de arena, te hizo generar como que la conciencia, porque pues muchas veces inclusive igual lo cultural, ¿no? No vemos como que esta parte. Creo que desde la mujer no nos ponemos como que empáticas unas con otras. Siempre estamos como que en el juzgar, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que cuando yo entré, por ejemplo, yo veía a mis compañeras pues que estaban casadas, tenían hijos, ¿no? Y siempre llegaban así como que, ay, es que, ¿no? Y a decir todos sus problemas. Y yo decía, ay, pero es que olvídalo, ¿no? Entonces yo cuando llego a este jardín y me dice eso la maestra, a mí me cambió la perspectiva, ¿no? Entonces dices, yo inconscientemente también estoy generando una violencia hacia mis compañeras, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar desde ahí, desde la empatía, pero una empatía consciente, ¿no? No nada más decir soy empática. ¿Para qué? Para que no nada más, hoy como es 25 de noviembre, no nada más hagamos una actividad con los niños y peguemos una hoja naranja y unas manitas y decirles no a la violencia, ¿no? Porque también está esta parte, creo que también tenemos que decirlo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves a tus niños en las familias que viven la violencia, ¿no? ¿Hasta qué punto tú como docente, como persona, como sociedad, puedes intervenir?
¿no? Porque no sabemos, ¿no? Otro punto que también quisiera tomar es que, por ejemplo, en las escuelas públicas, pues existen muchos tipos de familia, ¿no? Y la mayoría que se está presentando son familias que, pues, están en la parte ilícita, ¿no? Y que nos ha llegado a tocar, digo, ahora sí como dice mi amigo Roberto, en los pasillos, yo les digo en los pasillos, en las escuelas, hemos visto que hasta han secuestrado a las maestras, han matado a las maestras, ¿no? Porque intervienen, porque también es esta parte, ¿no? Ellas se comprometen desde la parte ética, social, moral, hacia la sociedad, ¿no? Y quieren dar este cambio, pero cuando dan el cambio, pues, ¿qué pasa, no? Pues las violan, las matan, ¿no? Te vienen a amenazar prácticamente dentro de la escuela, y que creo que eso tampoco lo hemos tocado, y es un punto muy importante también, ¿no? Como tú como docente, como profesional, por ejemplo, ellas que están estudiando pedagogía, ¿cómo van a poder intervenir, no? Porque es muy bonito que te digan la teoría, pero la realidad y la práctica es totalmente diferente. Sí, justo, sí, de hecho, por esto mismo es tanta la insistencia, y no por un capricho, sino por una necesidad de derechos. Llegar hasta las instituciones, a que desde las instituciones, como tienen el poder, pues literalmente de marcar los contenidos, por ejemplo en la SEP, tener como estas instancias siempre con perspectiva de género, y que haya personas altamente capacitadas en el tema para que desde ahí podamos empezar pues las gotitas empiecen a caer hasta las aulas, en cómo los contenidos, nosotros como docentes, las profesoras, puedan tener un respaldo desde el sistema para poder impartir una educación feminista. Hago un paréntesis, feminista, es que mucha gente se espanta con el término, no quiere decir estar en contra de los hombres, es como algo ya muy sabido, pero es como esta búsqueda de igualdad, y que los contenidos también, hacer una crítica justamente desde los contenidos, cómo que estamos impartiendo, cómo se enseña. La historia es más como de los héroes hombres, los varones y las mujeres, las actividades dependiendo de los sexos, pero todo esto, si bien lo podemos enseñar desde la forma individual en el aula, sí necesitamos un respaldo desde el sistema. Cómo los currículos vienen impartidos ya para todas las escuelas, para todos los niveles. Necesitamos este respaldo justamente para que la responsabilidad del cambio de perspectiva, de igualdad y prosperidad y demás, no caiga solamente en la particularidad del individuo, de la docente, ¿no? Sino que ya venga con un respaldo justamente para que no vengan estas represalias, porque sí, o sea, lo que tú comentas, yo creo que todas las docentes y los docentes lo viven a diario y lo sufren. Tengo maestras amigas que salen hasta llorando, decepcionadas de por qué los niños y las niñas siguen reproduciendo estos patrones si ellas están enseñando, por ejemplo, el 25 de noviembre, qué sucedió y por qué, cuál es la importancia. Pero creo que no está nada más en los temas, sino que las escuelas es una representación, es un microcosmos del gran cosmos que está allá afuera de la sociedad, es una representación social. Al final los niños reproducen lo que viven en casa, y nosotros cambiarlo desde el aula no es una tarea imposible, pero sí se necesita de mucho esfuerzo y de otros compañeros y compañeras sumando al sistema. Y que no nada más se quede en la parte de que llevamos el acta ante el DIF y hasta ahí podemos proceder, ¿no? Creo que es que ahí las autoridades, creo que es lo que tiene que tener también la SEP muy claro, que tienen que escuchar a las maestras y a los maestros. Estas narrativas desde la violencia, ¿no? Nosotros nada más manejamos como la violencia. No nada más es en la parte, como tú dices, en la parte sexual, en la parte física, también en la violencia cultural que tenemos todavía, y que tenemos que encontrar un punto. Las autoridades tienen que darnos un apoyo al maestro, y no nada más decir, bueno, ya no, y el maestro queda como que el malo, ¿no? A mí me ha tocado escuchar a maestras, de verdad, que a una la secuestraron y estuvo 4 horas en su auto dando las vueltas. La fueron a encontrar en Ecatepec porque la maestra vio que había violencia en una niña y empezó a trabajar con ella. Acá la familia se dedicaba a algo ilícito, y entonces cuando vieron que la maestra ya estaba, pues, procediendo a una demanda, porque para ella eso era lo correcto, lo que tenía que hacer,
la secuestra, ¿no? Y entonces aquí, ¿dónde está el respaldo de la autoridad, ¿no? Y digo, dejando de lado que es una docente, o sea, es una mujer, es una persona y tiene también derechos, ¿no? Creo que también eso hay que tenerlo muy en claro y que tenemos que trabajar igual con la sociedad, ¿no? Dejar como que antes de que eres un docente o una docente, eres una persona, ¿no? Y tienes los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás. No sé qué piensan. Por ejemplo, antes de proseguir, perdón por interrumpirles, que está muy interesante todo lo que nos están compartiendo. No sé si gusten que les lea unos comentarios del chat, que pues son bastante interesantes. No hay que olvidarnos que tenemos un chat. Sé que estamos aquí inmersos en ay, estas amigo, charlas. Estamos así como que fue una plática y ya se me olvidó. Sí. No, sí, no, está súper bien, ¿eh? De hecho, yo siempre me considero una persona chismosa, entonces me gusta escuchar las historias. Está súper cool. Pero vamos con los comentarios del chat, que les agradecemos a todos por habernos o por estarnos sintonizando esta noche de miércoles. Felipe González nos manda saludos. Tamara Bunkvik, también saludos. Martínez Diana nos comenta que la imagen de la mujer está construida por las miradas de una sociedad falocentrista. Emanuel Mendoza nos deja un Moisés Márquez nos manda un saludo. Saludos, Moisés. Tamara nos hace un comentario un poquito largo, interesante. Nos comenta: histórica y culturalmente las mujeres hemos sido devaluadas. Hoy las instituciones formales, informales y no formales siguen reproduciendo estas miradas y discursos sobre la imagen de la mujer. Cuerpo, fragilidad, presa, objeto de deseo, de reproducción, objeto de mercado. Numi Flores concuerda muchísimo con lo que dice Leticia. Nos manda y le manda, yo creo que ella, un aplauso. Dulce S.A. nos comenta: excelente plática, concuerdo con cada una de ellas. Y Noemí Pérez dice: una pregunta. Yo en lo personal pienso que en realidad sí hay actividades exclusivas para hombres, pero ¿es esto cierto? Les dejo con esta pregunta, muchas gracias. ¿Quién quiere responder? Me gustaría responder, pero también me gustaría escuchar a mis compañeras. Yo digo que, bueno, Andrea, Nubia, Janet podría contestarnos, porque creo que esto podría ser algo interesante desde su perspectiva, ¿no? Ay, sí estaba pensando cómo contestarla, de que hay actividades solamente para hombres. Desafortunadamente nos hemos visto inmersos mucho en eso. Digo, a mí me ha tocado al taekwondo meterme un poquito en eso de que dicen el taekwondo no es para mujeres, o que prefieren que enseñen hombres, pero creo que sí podemos hacer todo lo que ellos hacen. Eso es parte también de la igualdad. Sí es cierto que somos también más frágiles en el aspecto, pues a lo mejor físico, pero pues podemos hacer las cosas. O sea, creo que no hay cosa que hagan los hombres que nosotros no podamos hacer, en cuestión, por ejemplo, de deportes, de educación, ya lo comentaba Leticia hace rato, que ella quería estar en un taller en la secundaria y que le decían que no. Y sí se puede hacer. O sea, creo que siempre, como con todo, ¿no? Como con nuestras ciertas medidas, seamos hombres, seamos mujer, tengamos la edad que tengamos, creo que todo se puede hacer como con ciertas medidas, y también hasta donde nuestro cuerpo nos permita. Y también, por otro lado, me voy a ir un poquito a lo familiar, porque a veces estamos acostumbradas que en una familia está el hombre, mujer, el papá, mamá, y el papá se encarga de una cosa, la mamá se encarga de otra, pero desafortunadamente hay familias que ya no tienen, o que por X razón ya no hay papá y solamente se queda la mamá como mamá soltera, o ya no hay mamá y se queda papá como papá soltero, y buscan la forma de, pues, hacer lo que hace mamá y papá en su conjunto, ¿no? Entonces creo que también por ese lado sí se pueden hacer las cosas, pero buscando siempre cómo hacerlas. Siempre hay un cómo de hacer las cosas. Por su parte, Nubia, Andrea, no sé si quieran. Yo quisiera participar. ¿No? Adelante, por favor. Ok, pues concuerdo mucho con lo que dice Janet. Siento que todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos, si tenemos el deseo, claro.
Y siento que el único obstáculo que existe entre poder y no poder, pues realmente somos nosotros mismos. Si nosotros decimos, no puedo, ejemplo, no sé, tocar en una banda porque soy mujer, pues nunca lo podrás hacer. Pero si tú tienes el deseo, tú tienes la habilidad, tienes el ímpetu, pues lo harás. Entonces siento que depende, pues sí, de cada persona en cuestiones de actitud. Si tú tienes la actitud, lo tienes todo, todo en la vida. Porque así quieras ser el mejor músico o la mejor música, si no tienes las bases, si no tienes la actitud, si no tienes como las ganas de salir y de que digan, ay, mira, esa chica toca, no sé, en una banda de rock, en una banda de música de banda, bueno, ¿cómo se llama? Sinaloense o en un trío, por ejemplo. O sea, todo depende de qué tan capaces nos creamos de hacer las cosas, vaya. Y eso es todo de mi parte. Yo quiero decir algo. Sí, adelante. Adelante, Carmen. De pronto pareciera que con esta pregunta ponen como a los hombres como todos en una misma imagen en cuanto a capacidades físicas. Y la verdad es que no es cierto. Todos los hombres tienen diferentes capacidades y habilidades físicas. Es decir, que no todos hacen como la misma tarea o no todos pueden hacer todas las actividades y no todos la van a hacer de la misma manera. Por ejemplo, hablando de deportes, alguien o un chico que se dedique a las pesas difícilmente va a ser elástico como para una actividad de artes marciales, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres, lo mismo pasa con todos. Tenemos diferentes habilidades físicas desarrolladas. Sí es verdad que podemos hacer todas las actividades, pero tenemos que desarrollar la parte física todos por igual, todos. Bien, entonces, Nubia, no sé, Leti, si quieran agregar algo más para contestar la pregunta. Pues de igual forma como lo comenta Carmen, creo que sí, es dependiendo de cómo lo vayamos a hacer, ¿no? Que dice la pregunta, exclusivo para hombres. Yo he escuchado varias historias en donde dicen, no, pues es que a mí me hubiese gustado como mujer trabajar en un taller mecánico, ¿no? Y es así como de, ¿y por qué, no? Igual como lo dice Leticia, de un taller en donde dicen, ay, no, pues nada más es para hombres porque requiere fuerza, porque requiere muchísimas cosas más que a lo mejor los hombres tienen como pues más fácil hacerlo, ¿no? Pues yo pienso que no, en realidad creo que todas podremos hacerlo y de la misma forma que puede un hombre. Sin embargo, a lo mejor tal vez nos podría costar un poco más de trabajo, pero yo creo que todas podemos hacerlo. Independientemente si sea exclusivo para hombres, yo creo que no. Entonces esa es mi humilde opinión. Leti. Bueno, yo podría decir, bueno, voy a estar como en el salón, ¿no? Profe, ¿me puede repetir la pregunta para tenerla más fresca? Sí, nos preguntaban por aquí que si pudiera haber actividades exclusivas para hombres. No sé si Robert tenga la pregunta por ahí para no parafrasear. Pues sí, tenía la idea, nada más quería que sí. Sí, de hecho estás en lo correcto. Noemí Pérez, la pregunta que hace es que yo en lo personal pienso que en realidad sí hay actividades exclusivas para hombres, pero ¿es esto cierto? Ok, Noemí. Bueno, lo que yo podría decir es que es importante, yo creo que hacer una separación entre el orden biológico y el orden social. ¿Cuál depende de cada una? Una es el sexo y el otro es el género. El sexo es con el genital que naces literalmente, ¿no? Si tienes vulva, si tienes pene. A partir de ello, se nos impregna socialmente un orden de género, si eres mujer o si eres hombre. A partir de esto, pues nos empiezan a meter, a enseñar cómo ser
hombre o cómo ser mujer. A partir de ello, pues vienen las actividades que se nos enseñan a cada uno, lamentablemente de forma diferente. En la parte biológica no tenemos mayor discusión. Hay límites tanto para un hombre como para una mujer. No puedo tener las mismas funciones biológicas, orgánicas que tiene un hombre, ni viceversa. Eso es súper importante y se respeta. No podemos ir más allá. Pero otra cosa es el género, y a partir del género, ¿qué actividades se nos impone a cada uno de los sexos? Entonces, creo que somos potencialmente algo. Todos tenemos la potencialidad de hacer algo. Si a mí desde niña me hubieran enseñado a cambiar llantas de un tractor, seguramente hoy tendría un doctorado en ello. Y eso no, o sea, mi sexo no me hubiera limitado a aprenderlo. Si a un hombre desde sus primeros meses, años, le hubieran dado un muñeco a cuidar, hoy sería el padre que mejor carga a un bebé en el mundo. Es decir, son actividades que se nos imponen a partir del sexo, a partir del género con el que estamos inmersos en la sociedad. Creo que tenemos las potencialidades de hacer diferentes cosas. Hay mujeres que tienen muchísima fuerza física. De hecho, también está demostrado que aguantamos mucho más el dolor que los hombres. Por ejemplo, un parto, los cólicos que cada mes nosotras tenemos, los sangrados que a veces, no sé, puedo decir mil cosas. Y esto no quiere decir que los hombres sean menos o que tengan menos fuerzas. Tenemos potencialidades y tenemos capacidades según el desarrollo que se nos permitió o que nosotros nos hemos permitido hoy en día. Tenemos límites biológicos, tanto hombre como mujer. A partir de ello puedes decidir o puedes saber qué actividades puedes realizar y cuáles no, y cuál es su límite. Como tal, decir que un hombre sí tiene actividades específicas, pues bueno, esto yo creo que viene del entendido histórico y del entendido social en el que estamos inmersos. Por ejemplo, esos roles, esas actividades de hombre, como lo comenta Noemí, si no me equivoco en su nombre, podemos verlas desde una forma histórica, porque ahorita los hombres o mis compañeros o mi novio o mi tío, quien sea, porque no sale a cazar, porque no está luchando como un gladiador allá afuera por ganar el espacio del estacionamiento, ¿no? O sea, también las actividades a partir del género vienen también a responder desde una parte histórica, desde una parte cultural. ¿En qué época se determinan qué actividades para la mujer y para un hombre? Entonces estamos en un constante cambio, estamos en un constante crecimiento en el que nuestras actividades pues van modificándose. Entonces ahí nos damos cuenta que es a partir de la sociedad, que es a partir de algo impuesto, no a partir de algo natural. Eso no es una evolución. No es de que hoy ya no luchemos como gladiadores, los hombres, porque hayamos evolucionado biológicamente, sino que los patrones sociales han cambiado. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que estos son súper moldeables. Si a una niña en cuanto nazca le hacemos creer que es un varón y luego la educamos como tal en actividades rudas, de fuerza, de violencia, en la que los hombres también están obligados a responder así, pues lo va a hacer. Estoy segura que de adulta va a aparecer un hombre en sus actitudes, aunque su cuerpo diga lo contrario. Entonces, la verdad es que yo diría que no, que los hombres no tienen como tal una actividad designada solamente por ser hombres. Si estamos confundiendo actividad con una cuestión biológica, pues bueno, eso es aparte, pero sí yo podría decir que definitivamente no tenemos actividades separadas a partir de nuestro sexo. Sí, totalmente, ¿no? Y algo que tú tocas se rompe, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres migran hacia la guerra, ¿no? Las mujeres pues se dedican a la casa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando viajan? Pues ya como ya no tenían para comer, entonces ahí se empieza a romper el paradigma y la mujer sale a trabajar, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que tener también muy, el contexto histórico de las mujeres, desde la parte, por ejemplo, cuando salen a trabajar, ¿no? Y que hoy en día lo estamos viendo y lo estamos viviendo, ¿no? Nosotras como mujeres tenemos también la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente y que tenemos también las mismas actividades, ¿no? Por ejemplo, dentro de la escuela, ¿no? Porque un hombre tiene que ser a fuerzas un directivo, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la primaria, ¿no? Porque la sociedad te pone que tiene como que este perfil de que es un poquito más serio, digámoslo así,
pues te lo van imponiendo, ¿no? ¿Y por qué no una mujer? Porque la mujer siempre tienen este estigma de decir que la mujer es conflictiva, que la mujer no resuelve, ¿no? Que la mujer se pone toda histérica, pero no conocemos también esta parte que tú tocas perfectamente, Leticia, que es el ciclo menstrual, ¿no? Si conociéramos la parte y las facetas del ciclo menstrual de la mujer y los cambios que tiene la mujer, digo, desde nosotras, y si hacemos un calendario de los cambios que tenemos como mujeres, creo que entenderíamos muchísimas cosas y hoy en día las chicas de 15, 14 años entenderían perfectamente la sexualidad. Ese es otro punto que hay que tocar también, la parte de la sexualidad, ¿no? El placer de la mujer. Les voy a platicar un poquito de la experiencia que tuve. En marzo yo tuve la posibilidad de ir a viajar y estaba dentro de la librería y encontré un libro que a mí me encantó y me llamó la atención. Se llama ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? No me acuerdo de la editorial ni de la autora, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue de que recopila toda una información, toda una tesis, por ejemplo, de la parte del placer, de la sexualidad de la mujer, ¿no? Entonces, tiene toda una estructura y te dice, por ejemplo, la prostituta, ¿a qué se referían con la prostituta desde la época de los romanos, ¿no? La época medieval y la época actual, ¿no? Esta parte, ¿no? Por ejemplo, también me llamaba mucho la atención que en la época, que es en la época del Renacimiento más o menos, los padres, ¿no? Las monjas. ¿Por qué se vestían así las monjas, no? Para no provocar, el no provocar, ¿no? Y yo lo remoto, por ejemplo, ahorita en la educación, porque yo siempre les digo, ¿no? Para mí es como que una violencia cultural que las maestras de preescolar traigamos una bata. ¿Para qué? Para no provocar, ¿no? Porque una maestra de preescolar no puede usar un vestido, no puede usar una falda ajustada, ¿no? Para no provocar, ¿no? Entonces, creo que también esta parte tenemos que tener que analizar, que estudiar, que ver, más que nada que ver para entender nuestro contexto actual y poder empezar a generar estos cambios, ¿no? Okay. Y yo creo que, ay, perdón. No, adelante, Nubia, adelante. Okay, gracias. Retomando un poco el comentario de Leticia, en donde dice que la sociedad es la que nos va como formando, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los niños con los juguetes, ¿no? Porque siempre los juguetes de una escoba, un trapeador, siempre va a ser para una niña. O porque en el juego de la cocinita siempre trae la imagen de una niña. Entonces, venimos de una sociedad donde desde chiquitos nos dicen o nos van diciendo hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? Entonces, esta parte es bastante crítica porque, pues sí, desde niño ya nos dicen, bueno, tú eres niña, pues te vas a la cocina, vas a limpiar, vas a cuidar a los nenucos, por así decirlo. Entonces, es así como de bastante pues feo, ¿no? Al igual que en diferentes canciones infantiles, que ahora puedo mencionar la de Arroz con Leche, que como dice, pues me quiero casar con una señorita que sepa cocinar, tejer. Entonces desde ahí ya estamos, y nosotros como niños pues la cantamos porque es bonita, porque nos la enseñan en la escuela, pero realmente no nos ponemos a pensar qué es lo que les estamos enseñando a los niños, ¿no? O qué es lo que se refiere a esa canción, porque uno la canta y bueno, sí. Pero ya cuando te pones a pensar, pues sí, detalladamente a ver de qué trata, pues es así como de, no, pues desde ahí no estamos bien. Entonces creo que ya desde ahí ya estamos como que mal. Entonces, afortunadamente creo que apenas estuve viendo en juguetes y eso, pues pusieron igual en una cocinita, pues ya pusieron a los dos niños, ¿no? O sea, no nomás pusieron al niño, no, sino a la niña y al niño. En carpintería, pues sí, totalmente al niño. Entonces, volvemos a lo mismo, ya nos están como que guiando, diciendo hacia dónde como niño tenemos que pedir, ¿no? Entonces ya, desde ahí como que estamos mal. Sí, fíjate, bueno, antes tantito, Nubia, qué buen tema estás tocando, por ejemplo, y aquí entra también la parte desde la cultura que tenemos como educadoras, ¿no? Y volvemos desde la familia, cómo te han venido inculcando esta parte, ¿no? Del ser mujer, cómo te tienes que estar comportando. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hermanos, ¿no?
Y por ejemplo, a mí me regalaban los días de Reyes o de Navidad las muñecas, las Barbies, ¿no? Yo las dejaba, a mí como no me llamaban la atención, a mí ni me llamaban, por ejemplo, los carritos, ¿no? La bici. Yo aprendí a andar sola en la bici como a los 8 años y le enseñé a mi hermano el más chico, ¿no? Entonces, son como que estigmas que también tú como yo en mi caso particular he ido rompiendo estos estigmas con la familia, ¿no? Y es una lucha desde tu familia, el ir diciéndoles, a ver, no. O un claro ejemplo también, por ejemplo, en mi caso es que porque mis hermanos son hombres se quedaban en casa de los amigos en la fiesta, ¿no? Y tú porque eres mujer no lo haces, ¿no? Entonces dices, a ver, no, ¿dónde está entonces esta parte desde la igualdad, ¿no? Digo, el hecho de que seas hombre o mujer no te va a permitir el decir, ay, pues es que como él es hombre, pues él que se quede, ¿no? Y tú que eres mujer, pues te quedas aquí en la casa. Obviamente que no, creo que también influye muchísimo esta parte, ¿no? Desde tus historias de vida y tú como también como mujer has ido luchando contra estos estigmas desde tu propia familia, ¿no? Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, hace como 4 años se casó una prima y fuimos como que las damas de honor, yo tengo tatuajes. Y entonces nos decía una tía que cómo yo iba a entrar a la iglesia sin cubrirme los tatuajes, ¿no? Yo le dije, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, pero así súper aferradas. Entonces yo agarré, no, obviamente que no entré tapada, yo entré así, y entonces para ellas fue así como que, ay, ¿no? Le decían a mi papá, ay, tu hija, mira, ¿no? O sea, casi me sanitizaban, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esta lucha que tú haces desde la mujer empieza desde tu familia, ¿no? Cómo te van educando y tú como mujer vas viendo y vas creciendo y vas estudiando y te vas abriendo más la mente, los caminos, ¿no? Las experiencias y te van dando esta visión más amplia y sobre todo más consciente. Retomo esta pequeña pausa para poder compartir algunos comentarios de la gente que nos está viendo en vivo, que agradecemos muchísimo sus comentarios, sus likes. Ojalá y también puedan compartir para llegar a más personas y podamos reflexionar estos temas tan interesantes e importantes actualmente. Bien, primero nos dice Alejandra Sol, concuerdo con su tema, ya que casi todo queda en lo teórico y de la práctica casi nada. ¿Sí? También nos dice Yolanda Reyes, excelente tema, es un reflejo de la realidad social de nuestro México. Definitivamente nos falta un gran camino, pero todo inicia con jóvenes que toman la palabra para manifestar la necesidad de cambio y actuar desde su trinchera. Y felicita a todas, ¿no? Noemí Flores, otra vez que quiere escuchar a todas. Ahí estamos intentando dar la palabra a todas. Manuel Mendoza nos comenta una anécdota, ¿no? Dice, en el poco tiempo que estuve en México, yo soy de Argentina, vi una diferencia no mínima, importante sobre las mujeres, ya sea en el ámbito laboral, hasta en la etapa del día y X cantidad de mujeres asesinadas. Me sorprendió bastante en la ideología que tenían de los hombres hacia las mujeres. Hombres de un lado, mujeres del otro, ¿no? Y dice, bueno, que esto debería de empezar a cambiar desde el hogar. Y también le mandamos saluditos a Pau Córdoba, que anda viendo, a Tamara y a Carla, una muy buena estudiante, que ahí nos hace unos comentarios, no sé si quieras leerlos, Robert. O... Gracias. Carly dice, ¿por qué siempre se busca una igualdad? Estoy segura que hombres y mujeres no somos iguales, y a pesar de ello se nos ha querido ver como iguales. Creo que es bonita la diversidad, el cambio de actividades como todas ustedes mencionan. Dos comentarios más y proseguimos. Dice Francisco Javier, a mí me ha funcionado educar y orientar a mi hijo lejos de mis deseos personales, mis prejuicios y mis miedos. He tenido que replantear mi manera de mirar la realidad para que él sea distinto a lo que a mí me enseñaron. Si bien somos diferentes biológicamente, quiero que sepa que somos similares y estamos al mismo nivel. Quiero decir con esto que desde casa empieza todo esto y lo que miramos lo reproducimos en el futuro. Y lo heredamos, rompamos la cadena, ¿no? De repente aparecen muchos. Y yo, aparecen muchos. Y ahora sí nos están llegando bastantes, ¿no? Por ahí también, igual Carly nos dice, estoy de acuerdo, no deberían imponerles usar batas encima de la ropa, no deberían de sexualizar la vestimenta. No importa que seas maestra de kinder o lo que sea, deberías
poder ser libre de utilizar vestidos. Y proseguimos. Eso. Leti quería hablar. Adelante, adelante, por favor. Sí, Leti. Perdón, disculpe. Dale, Leti. Leti. ¿Estás por ahí? Se nos frició. No, está bien. Está bien. Sí. Era solamente pues dar. Es bastante amplio, es súper interesante. Podemos empezar a sacar como el hilo del mago, cada vez más temas, más experiencias. Justamente, pues, solamente era retomar esta parte que hablaban de los juguetes, y es la sexualización del juego, ¿no? Que se le llama la sexualización a partir de los juguetes, del juego, qué le toca a la niña, qué le toca al niño, y darnos cuenta que esto es como una obra de teatro y es un ensayo para nuestra vida adulta, ¿no? Muchas veces, pues yo he visto en casa cuando un hombre se quiere acercar a lavar su propio plato que ensució, y llega la abuelita o la mujer que esté ahí en la cocina y dice, no, déjamelo a mí, tú no sabes, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir que, bueno, ya el varón se tenga que justificar en la impotencia de es que ella me dijo, ¿no? Sino también en nuestro ejercicio, pero como esto lo venimos aprendiendo desde niñas, desde niños. Entonces, creo que siempre tenemos que estar con la visión crítica en dónde estamos, justamente como acaban de decir en uno de los comentarios. Seamos ese eslabón que rompe la cadena en la que venimos, porque nos han venido limitando, tanto a hombres como a mujeres, a partir de una visión sexista. A los hombres se les ha limitado inclusive de expresar lo más natural en un humano, que son los sentimientos. Se le permiten ciertos sentimientos, ¿no? Como la furia, la violencia, el enojo, la fuerza, lo exuberante, y se les ha limitado también en la cuestión de los sentimientos femeninos, y lo entrecomillo, como el llanto, la nostalgia, el miedo. No puede, ¿no? Pero realmente está muerto de miedo, pero no lo puede expresar, etcétera. Son muchísimas cosas en la que justamente el machismo ha limitado tanto las capacidades de un hombre como de una mujer, justamente empezando por nuestras en hacer actividades día a día, y conforme vamos creciendo. Y nosotros como educadores o educadoras tenemos que tener justo esta visión crítica, sí lo quiero recalcar, de cómo estamos enseñando también, qué actividades se le está dejando hacer a los niños y a las niñas, y si realmente estamos sin querer, porque muchas veces esto es inconsciente, pues venimos de una estructura que nos enseñaron y pues a veces inconscientemente lo llegas a reproducir. No quiere decir que esto esté mal y que ya no se pueda reparar. Si volteamos esto desde la parte crítica y nos empezamos a autocriticar, empezamos a cambiar ciertas piezas en el rompecabezas. ¿Y cómo estamos enseñando en el aula, en mi salón de actividades, con mis compañeros? ¿Cómo estamos reproduciendo estas actividades? ¿Qué le estamos delegando a mi compañera y por qué no se lo dejé mejor a mi compañero? O viceversa. Tenemos que, yo creo que sí, empezar a ver con ojo crítico todas las actividades que tenemos. Como educadores tenemos una gran responsabilidad con las siguientes generaciones de seguir reproduciendo, y que esto tarde más en cambiar o empezar con, pues, inclusive con las actividades, ¿no? Los deportes, si vas a hacer un equipo de fútbol también de niñas, si vas a poner a cuidar al huevito a un niño también, etcétera. Son más allá del género y de lo que biológicamente tendría que ser la reproducción humana, empezar a abrir espacios y oportunidades. Y ya, gracias. No sé si soy yo, pero ya no los escucho. No estamos hablando, estamos escuchando, Leti. Pero bien. Daid, no sé, igual para una pregunta para todas, ahorita ya que Leti tocó el tema que se me hace como súper interesante, ¿no? ¿Cuáles serían estos pequeños cambios que tanto ustedes han hecho como propuestas que se puedan hacer precisamente para empezar a generar situaciones de cambio, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades que ustedes proponen? ¿Cuáles son estos abordajes? Ya sea que ustedes han hecho desde
la escuela, desde el trabajo, desde su vida cotidiana, para precisamente empezar a fomentar esta prevención de la violencia, empezar a cambiar estos roles de género, ¿no? No sé, Janet tal vez, que es la que desde el inicio nos empezó a decir que se ha enfrentado directamente con este tipo de situaciones, ¿no? O quien guste participar. Sí, te tomo la palabra. Bien, échale. Y es que creo que en este aspecto podemos cambiar un poquito los roles, o bueno, personalmente como yo lo he hecho, porque igual que Jimena, pues yo vi personas, hombres que estuvieron como cerca de mí, o sea, yo era la única niña cuando yo era pequeña, entonces me tocó mucho ver que mis hermanos, mi hermano y mi tío, pues hacían actividades, jugaban fútbol, y a mí no, o sea, yo tenía que hacer otras cosas que fueran de niñas, y como lo hemos comentado, te inculcan esa idea de aprender a ser ama de casa, porque creo que la idea que te inculcan es una idea que va siguiéndote, y cómo romper los estereotipos, en mi caso fue como hacer cosas que yo quería, o sea, realmente fue como buscar algo que yo quería y decirle a mis papás, pues quiero hacer esto, ¿no? O sea, quiero salirme de eso que, o sea, eso es diferente y quiero intentar hacerlo. Yo tuve la fortuna de que mis papás en algunas actividades me apoyaron, como fue el caso del taekwondo, fue como ya, inténtalo y ya ves cómo te va, ¿no? Fue en algo que pues afortunadamente duré. Y así es como yo lo fui rompiendo un poquito y también en hacer cosas diferentes, o sea, no solamente como querer hacer cosas que hacían los niños, sino buscar cosas diferentes que hacía, por ejemplo, mi familia, que fue como buscar educación fuera de como de mi círculo, por así decirlo. Yo me transporto desde que voy en la prepa, me transporto 2 horas para llegar, me tocaba transportarme 2 horas para llegar a la prepa, actualmente me tocaba igual casi 2 horas para llegar a la universidad. Fue como salirme de mi zona para buscar cosas que yo quería hacer. Y así fue ahí como, y creo que la universidad también me dio como esas pautas para encontrar otras cosas que yo podía hacer, cosas que, vaya, me rodeé con más gente, vas conociendo, tenemos la oportunidad de siempre, con estos espacios, platicar, tener la diversidad de ciertas cosas y buscar en qué encajas. Creo que, y como decían anteriormente, no me acuerdo quién lo dijo, que si lo quieres hacer, o sea, te falta solamente actitud. Si lo quieres hacer, lo vas a lograr hacer, seas quien seas. Ahí, no sé, Andrea, Carmen, desde su Tomo la perspectiva, ¿cuáles palabra. son estos pequeños cambios, ¿no? Que cada una de ustedes ha empezado a hacer para precisamente cambiar estas cuestiones de género, ¿no? O hacer palpable la violencia, los diferentes tipos de violencia. Sí, Andrea, Carmen. Creo Yo. que Andrés quería hablar, ¿no? Sí, yo. Ok. Bueno, con respecto a esto de cómo queremos o cómo podemos cambiar nosotros, pues en mi caso y el de Nubia, como futuras pedagogas, creo que el cambio, como todos han mencionado, empieza desde casa. En alguna ocasión una maestra que es feminista nos dijo, ella tiene un hijo varón, entonces ella desde un inicio que su pequeño pues no podía jugar, por ejemplo, que traía sus pantaloncitos de mezclilla como comúnmente se utiliza en los varones, decía, es que mi hijo no puede jugar a gusto, entonces yo opté por ponerle unas mallitas, son cómodas, son ligeras, mi hijo sin problema alguno se puede desplazar, puede correr, puede brincar y no pasa nada. Y ella nos comentaba, en ocasiones mi familia me dice que por qué le pongo mallas de niña. Y ella, su respuesta era que pues la ropa no tenía género y si su hijo era cómodo y feliz y se divertía con esas mallitas que eran de niña, ella se las iba a seguir poniendo sin problema alguno porque pues su hijo era feliz. Y creo que al igual que ella, digo, no debemos de sexualizar, como lo mencionaba mi compañera Nubia, ni los juguetes, ni la ropa, porque hay en ocasiones que, por ejemplo, las niñas, ¿no? Que con los vestidos
sinceramente, luego las niñas siento que por andar con un vestido, aunque luzca lo más bonito del mundo, andan muy incómodas o luego, pues sí, no pueden correr, no pueden brincar lo que normalmente un niño de 2, 3, 4 años quiere hacer, que es desplazarse, tirarse al suelo, jugar tierra, todo esto. Entonces siento que sí, toda esta educación empieza desde casa y creo que las nuevas generaciones tienen una gran tarea en poder hacer como ese cambio significativo, tanto para sus familias como para la sociedad. Y en algunas ocasiones decimos, bueno, si yo hago el cambio, pero ¿y si los demás no? Empieza por tu casa. Si tú empiezas por tu casa, incluso tú puedes notar el cambio, porque no importa si realmente los demás lo hacen, importa con que tú inicies con ese cambio, que te sientas segura de decir, mi hijo no va a ser un machista, mi hijo no va a ser un violador, a mi hijo lo voy a educar con las mejores bases de la vida. Que bueno, si él llega a tomar alguna decisión más adelante que no sea adecuada a su educación, pues ya será cosa, pues digamos, de ellos, porque como tú como mamá, como maestra, pues te sientes satisfecha con la educación que estás impartiendo y que estás dando. Eso sería todo. Gracias. No sé, Carmen, Julián, que agregar algo al tema, cuáles podrían ser estos pequeños cambios, ¿no? Para que estas nociones se vayan modificando, para prevenir la violencia. Pues yo creo que empezaríamos, como dice Andrea, empezar desde casa, ¿no? Haciendo como actividades pues todos lavamos nuestro plato, todos recogemos nuestro plato, todos podemos barrer, todos podemos hacer diferentes actividades, y yo creo que en el plan del salón de clases igual poner como diferentes actividades o pequeños espacios en donde a lo mejor yo recuerdo que en el kinder nos enseñaban a todos a lavar ¿cómo se llama? Nuestro trastecito donde nos lavábamos los dientes, donde comíamos, y entonces ahí nos ponían a todos en fila y a lavar sus cosas, ¿no? O lo que uno utilizaba, ¿no? Entonces creo que empezar desde ahí pues todos podemos hacerlo y todos podemos ayudar. Y yo creo que esta parte fundamental de empezar a hacer estas pequeñas actividades desde casa como en el aula, ¿no? Enseñarles a lo mejor recoger tus cosas, de barrer y hacer este tipo de actividades. Yo empezaría desde ahí. Carmen, tú nos querías comentar algo. Pues desde casa nosotros empezamos con una visión desde el respeto y de lo colectivo, ¿no? Creo que mi compañero ya lo explicó mejor que yo en su comentario. Y también estar presente con él en las situaciones que vayan surgiendo, porque aunque nuestro hijo no tiene tiene como esta diversidad de actividades y como pues nosotros le brindamos como un ambiente muy colectivo aquí en casa, de pronto llega con ideas tanto de escuela o de amigos, porque pues no solamente conviven con nosotros, ¿no? Entonces, que no son como tan afines, ¿no? O sea, como más arraigadas como a la cuestión del género que socialmente le pertenece, ¿no? No digo que él lo acoja, sino que socialmente se le ve, ¿no? Entonces, pues desde casa trabajarlo con respeto y lo colectivo hacia todos sus compañeros por igual, con las personas que convive, los amigos. Y yo creo que en lo laboral y los otros ámbitos, el tener como la fortaleza para no aceptar un ambiente que no sea digno, ¿no? Porque realmente eso queremos, ¿no? O sea, que tengamos ambientes dignos en todos los lugares, ¿no? No como cuestión de privilegios, no como cuestión de otras situaciones, sino que
también los ambientes sean dignos para nosotras. Jimena. Yo me quedé así, estaba escuchando. Sí, mira, bueno, desde la parte, como dice Carmen, yo concuerdo mucho, desde la parte con las demás chicas, desde la parte tuya, ¿no? Desde tu constructo, tú como mujer, el irte desconstruyéndote para construirte, ¿no? Esa es una. Otra es el no permitir, ¿no? Ver estos tipos de violencia que puedas vivir en la calle, de tu familia, en tu pareja, etcétera, etcétera, el no irlos permitiendo, ¿no? Y otra cuestión, creo que se nos olvida algo, muchachos, estamos en pandemia, a lo mejor siempre lo proyectamos como que a cuando estemos en la escuela, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cómo hacemos actividades que se viven en la violencia o que vemos los maestros, que pues a la mamá le está gritando el padre de familia, ¿no? Que a la niña le están gritando, cómo nosotros como docentes podemos empezar a intervenir ahí, ¿no? Yo les decía a varios compañeros, es empezar a hacer redes de apoyo, pero empezando a hacer redes de apoyo primero en los niños y después con las madres de familia, ¿no? Y darles un poquito más amplio el panorama de esta situación, ¿no? De darles estos roles, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, denle una responsabilidad a su hijo o a su hija, ¿no? Cualquier responsabilidad. Déjenlos el juego libre, ¿no? Esta parte también, si ella quiere jugar con los carritos, pues que juegue con los carritos, ¿no? Si ella quiere usar el vestido, pues que use el vestido. Si su hijo quiere usar, no sé, le gusta Frozen y va a cantar con Frozen, pues dejarlo que lo cante, ¿no? Pero nos olvidamos como que poquito esta parte, ¿no? Estamos en una pandemia y dentro de una pandemia pues no podemos ir a las escuelas, ¿no? Porque dentro de las escuelas se vive otro contexto. Y ahorita estamos viviendo otro totalmente, ¿no? En donde vemos más la violencia que se vive en casa. Hombre y mujer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y tomo esta pequeña pausa agradeciendo los comentarios de todas, todes y todos nosotros. Me gusta hacer como énfasis en eso. Araceli Siur nos recomienda el libro Cómo ser un docente reflexivo de John W. Brubacher. Noemí Flores nos vuelve a comentar, dice: yo aún recuerdo que cuando tenía 11, 12 años jugaba mucho con mi hermano y mis primos fútbol. Hacíamos las retas y así hasta que llegó un día. Permítanme un segundito, dejen hago un cambio de escena. Perdón, ahí está. Las retas y así hasta que llegó un día en que un chavo del otro equipo dijo: es que yo no voy a jugar porque la voy a lastimar. Y al principio me defendió mi hermano y mis primos. Después ya tuve que salirme para que ellos pudieran jugar. Desde ahí ya casi no salía con ellos por lo mismo, porque no quería que estuviera en el equipo por ser mujer. Ahora que lo pienso bien, debí de enseñarle cómo se juega. Una historia más que nos comenta Tamara. Dice: qué bella e interesante charla la de hoy. Para contar el chisme, dice: yo trabajo en CONALEP, carreras de construcción y mecánica, en el que en su mayoría son varones. En época de calor llegué con una camisa normal, solo era sin mangas, incluso era una camiseta grande de hombre. Entonces me dijo la coordinadora que evitara ir hacia donde estaban los chavos porque era motivo de relajo. Y bueno, la contestación de decirle que habría que reeducar a los chavos para no faltar al respeto a las mujeres. Pero para las autoridades, las mujeres solo eres un problema, eres una quejona. Las instituciones como la familia y la escuela normalizan estas conductas. Lorena Gutiérrez dice: exacto, la ropa no tendría que tener género. Está en nosotros cambiar esa perspectiva. La educación debe partir desde el hogar, desde que los niños o niñas son pequeños. Ana Lego dice: eso me parece muy bien, tienen mucha razón. Y Elizabeth Daniel dice: el cambio está en este tipo de cosas tan simples que hace todo más fácil. Implica también el apoyo al manejo de la falta de tolerancia de los niños. Creo que ya nada más acaba de llegar un último comentario de Araceli que dice: debemos crear en la sociedad un ente reflexiva y crítica de sus propias actitudes, tanto hombres como mujeres. Entonces, que ahí el trabajo es para los dos, ¿no? Muchas de las veces los vemos como educaciones separadas, ¿no? No solo la educación sentimental nos ha separado como género hombre y género mujer, ¿no? Sino también
en esta cuestión de ser reflexivos, ¿no? Y de generar el cambio. No es algo que solo deban de generarse desde los colectivos feministas, ¿no? Sino también desde las posturas masculinas, desde las masculinidades, se puede crear como este cambio, ¿no? Y pues creo que la idea es que, como dicen en el norte, pues jalemos todos para el mismo lado. Pero bueno, Jime, ahora sí, adelante. Sí, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Escuchar muchísimo desde las narrativas de los docentes, escucharlos, porque vuelvo a lo mismo, yo insisto, estamos olvidando ciertas situaciones que se viven en las violencias. Un ejemplo claro pues son las familias, ¿no? ¿Qué tipos de familias hay? Algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, siempre quedan como las zonas vulnerables, ¿no? Y nos quedamos con este estigma que la zona vulnerable es la gente que no tiene el recurso, ¿no? O la gente que no puede ir a la escuela, ¿no? Que no tiene acceso a la escuela, ¿no? Hoy en día yo siento que son los contextos, o los maestros nos referimos a los diversos contextos, pero también los contextos familiares, ¿no? En donde encontramos, vuelvo a lo mismo, ciertos tipos de familia, y que en los ciertos tipos de familia se viene una violencia, y que esta violencia se viene reproduciendo, ¿no? Yo se los digo desde mi experiencia, yo estuve en un jardín de tiempo completo, y en ese jardín de tiempo completo había una persona, bueno, una familia que se dedicaba de verdad a algo muy grueso, ¿no? Y entonces tenían 2 hijos, el varoncito y la mujer. Y el niño tiene 5 años. O sea, a mí me sorprendía cómo llegaba a violentar a sus compañeras, así de plano, ¿no? De que las veía y las agarraba y las arrastraba, ¿no? Y tú como docente pues las defendías, ¿no? A mí incluso llegó hasta morderme, ¿no? Patearme, ¿no? A las maestras no saben la falta de respeto que les decía, ¿no? Y es ahí donde yo digo, tú como docente, ¿hasta dónde puedes intervenir? Porque también está esta parte, ¿no? Porque si tú intervienes, pues entonces al rato a ti te va a afectar, ¿no? Y te afecta desde la parte del sistema, porque el sistema te dice, ay, tú eres la culpable y ahí te va tu falta administrativa, ¿no? Y entonces, ¿dónde está tú como, vuelvo a lo mismo, lejos de ser el rol como del docente, pues eres la persona, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que empezar a ver los contextos, pero no es el contexto social o el contexto de zona, sí, más aparte también hay que ver el contexto familiar. Sí, exactamente como lo dice Jimena, de pues desde ver en qué punto cómo el docente puede interactuar o puede intervenir en estos aspectos, porque una cosa es que a lo mejor como docente los eduquemos bien, estemos al pendiente en que no abusen o cosas así, ¿no? Como lo comenta. Pero si realmente la familia es así, de que ya el papá le está diciendo de cosas a la mamá, que el niño ya le está diciendo cosas a la hermana, ¿por qué? Porque pues es un rol en que lo ven y lo hacen. Entonces es en un momento en donde desde el preescolar son niños que todo lo que ven imitan. Entonces es una realidad, tenemos que ver desde el punto del entorno familiar para poder así, bueno, ya, ok, entiendo que el niño es violento, pero ¿por qué? Porque pues el papá es violento o porque el abuelo es violento. Entonces ya desde ahí creo que es como una bandera roja, por así decirlo, y ya tenemos que ver cómo es que el docente podría pues cambiar estos aspectos, ¿no? Entonces ahí el tema es más fuerte. Sí, yo ahí, bueno, sumaría, como tal, suena como una actividad titánica, ¿no? Cambiar esto y llegar a intervenir directamente en un caso tan particular como el que nos comparte Jimena, y que al intervenir de forma directa podemos caer en una situación pues vulnerable y ser ahora la víctima del adulto, del padre, ¿no? Y que quiere tomar represalias por haber intervenido en la forma en que su niño se expresa. Creo que como docentes tenemos una ventaja sobre otras figuras sociales, y esto es la estrategia que generamos dentro del aula. Si bien podría parecer un truco o una trampa, no sé cómo lo quieran catalogar, yo lo llamaría estrategia educativa,
en el que podamos empezar a diseñar diferentes actividades, que no solamente se vea como intervenir directamente y atacar a este niño ejemplo que nos comparten, que seguramente hay muchos en el mundo, sino hacer una estrategia integradora en la que se ve involucrado todos sus compañeros, quizás otras aulas, otros grupos, que empecemos a diseñar estrategias educativas, actividades, donde se vean estas desigualdades, lo que es denigrante, lo que es permitido en un trato con el otro, para que desde niños empecemos también a tener otras ideas. O sea, si eso dirán, pues es que un niño, la verdad es que ¿qué tanto puedes hacer? Quizás no le vamos a cambiar su vida y vamos a ser un adulto honorable, pero creo que sí podemos empezar desde nuestra trinchera a generar estrategias, actividades, tareas que parezcan inocentes, pero que estén delineadas hacia que el niño pueda llegar a reflexionar, pueda llegar a hacer algún ejercicio diferente a lo que ve en casa. Creo que desde ahí podemos empezar a trabajar, y si lo hacemos de forma colectiva, con colegas, hacer círculos como estos en los que podamos empezar a aterrizar varias ideas, cómo desarrollar otro pensamiento, otra forma de ver el mundo para el niño a partir de actividades que estén a su nivel y que las pueda comprender. Creo que eso nos ayudaría muchísimo como educadores. Yo quisiera retomar lo que ya había dicho Leticia sobre la importancia de la visión de la educadora o de quien esté como al cargo de un grupo de niños, y lo quiero retomar con una anécdota que tengo con respecto a mi hijo, ¿no? Él en algún momento en su vida escolar nos dijo que una niña lo molestaba, ¿no? ¿Y cómo lo molestaba? Pues dándole besos, ¿no? Besos por todos lados, besos cuando él no quería, agarrándolo de la mano, o sea, como estos comportamientos que seguramente de algún lugar ella los reprodujo, ¿no? Porque es pequeña también, ¿no? Nosotros vemos como ahí la importancia en que se está reproduciendo un comportamiento, bueno, se está dando un comportamiento que a él no le gusta, a él le molesta, independientemente de quién venga, ¿no? Pero no cobró tanta importancia ese suceso en la escuela porque ella era una niña, ¿no? Y entonces de pronto era pues normal y hasta bonito, ¿no? Que una niña llegara y lo besara o le agarrara la mano y así, ¿no? Pero pues en esta dinámica nosotros con él tratamos de plantear pues la situación de que independientemente de la persona que sea, si hay un comportamiento que no le gusta, pues no lo tiene que permitir, ¿no? Y él tampoco pues tiene que ocasionar comportamientos que afecten a la otra persona, ¿no? Pero ahí el caso no cobró tanta importancia hasta que nosotros intervenimos porque no fue escuchado más allá, ¿no? Porque es como aceptado, es como normal, ¿no? Sí, justamente esto es lo que... Ay, creo que desactivé mi video, perdón. Esto es justamente lo que mencionábamos hace rato, que se le permite al niño y que se le permite a la niña, ¿no? Porque la niña se ve coqueto, se ve lindo, se ve atrevida que haga estos gestos, pero si fuese al revés, ya sería el niño violador de la escuela, ¿no? El acosador. Entonces, justamente hay que partir también del respetar al otro. Creo que ese es el ingrediente secreto y el ingrediente principal para poder reeducarnos y educar a las siguientes generaciones en el respetar al otro, la decisión del otro, y qué es permitido desde tu privacidad en tu cuerpo y qué no, independientemente si es niño o niña. Yo creo que sí tenemos que cambiar también este punto de vista. Sí, creo que quería participar Nubia, ¿no? Ok. Y ya no. Okay, yo sí. Andrea. Ok. Bueno, con respecto y retomando lo que decía Leticia sobre, hacer como actividades para que los niños reflexionen sobre los comportamientos que hay en familia o en su casa. Creo que antes que nada, pues deberíamos de salvaguardar la integridad de nosotros como maestros y maestras, sin importar el género, ahí sí, ni el sexo,
porque pues igual nos podemos meter en algún problema con las familias de estos pequeños. Y sí, ciertamente, si vemos como alguna señal que nos indica en algún tipo de violencia familiar o, pues sí, principalmente familiar, pues sería trabajarlo con ellos y trabajarlo pues de una manera que ellos lo vean como a modo de juego, porque hay niños y los he visto que, por ejemplo, tú les dices cierta cosa, por ejemplo, no, las uvas son azules, no, es que mi maestra me dijo que son moradas y no puedes cambiar como esa idea porque su maestra se lo dijo. Entonces igual como tratar de hacer esto a modo de juego, empezar a educar a estos niños de una manera diferente y que empiecen a pensar igual diferente incluso que su familia. Sería todo de mi parte. Tomamos esta pequeña pausa para leer algunos comentarios que nos han estado llegando. Agradecemos mucho las reflexiones que tenemos acerca de cómo comenzar a cambiar digámoslo así, el paradigma acerca de las cuestiones de género dentro de los hogares, ¿no? Cómo nosotros podemos comenzar a realizar estas actividades y que pues desde diferentes perspectivas pues ya nos han dado como vislumbrar un poquito qué es lo que podemos hacer. Araceli dice que debemos de crear en la sociedad un ente reflexivo y crítico de sus propias actitudes, tanto hombres como mujeres. Eric Faustinos nos dice que el respeto está desde la casa. Mi madre siempre me decía, nunca hagas nada a una mujer que le pueda hacer a tus hermanas, y así crecí, respetando y aprendiendo de las mujeres. Mi maestra chef, de la que más aprendí, es la chef Rosa María González. Cómo desde el hogar viene esa parte de respeto hacia la mujer. Yo creo que sería el respeto hacia toda dignidad humana, ¿no? Hacia toda persona. Araceli Sior nos vuelve a comentar, dice, como docente es importantísimo realizar un diagnóstico. Lorena Gutiérrez nos dice que y es complicado cambiar la ideología de las familias en las escuelas. A mí me tocó el caso de una niña que quería tener el cabello corto, pero el papá no la dejaba cortar su cabello, porque decía que las niñas deben tener el cabello largo. Es como seguir revisando este tipo de patrones, de ideologías, de pensamientos, en el cual nosotros creamos un estereotipo de las personas, ¿no? Indiferentemente de su género. Francisco Javier nos comenta, creo que es claro que la educación e ideología dominante no es la que mira por una igualdad de género, pero si hacemos pequeños cambios desde nuestra persona y los nuestros, este mundo será un poquito menos machista, me parece que es la respuesta, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinen, chicas? Jimena. Sí, yo, pues ya para ir cerrando, porque sé que ya es un poquito tarde, nos extendimos un montón del tema. Como dice Leti, vamos aquí saque ideas. El hilo del mago. A mí, el hilo del mago, el hilo negro yo diría, ¿no? Me gustaría escuchar sus reflexiones, qué es lo que se llevan, por ejemplo, de esta charla, qué es lo que se llevan y cómo lo podrían ir aplicando en su vida. ¿Utilizamos la dedocracia? Así como en salón de clases. A ver, ¿quién? Jimena decidirá. Desmuteate. Desmuteate. Digo, voy a cerrar los ojos y decir, ¡ay, Nubia! Bueno, pues realmente lo que me llevo de aquí es que todas tenemos una anécdota diferente en casos similares en la escuela. Y pues yo lo que les quisiera compartir a todos, que hagamos la diferencia, que empecemos desde nosotros en cambiar como nosotros como persona y no hacer juzgar, no
hablar mal de otras personas, ni a los padres, ni a los docentes, y empezar desde nosotros para que cuando nosotros ya estemos bien, nosotros podamos compartirlo esto con los más pequeños de la casa, ¿no? Y de ahí, pues ir, ¿cómo se diría? Pues sí, de ir ahí evolucionando, ¿no? Para que cada uno tenga como un concepto diferente y podamos ir haciendo el cambio. Entonces, eso es lo que yo diría. Gracias. ¿Alguien más que quiera ir concluyendo? Yo. Andrea. Ok, bueno, pues fue para cerrar sería como mi reflexión que tengamos una educación o que impartamos una educación, como lo mencionaban en los comentarios, más reflexiva, más humana. Independientemente del género que seamos, todos tenemos derechos y obligaciones. Y independientemente si somos mujeres o no, todos debemos ser respetados. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Janet. Sí, pues yo con esta reflexión final que me gustaría dejar es que dejemos los estereotipos a un lado, o sea, realmente quitemos todos los estereotipos, como lo hablamos un poquito en este caso de la ropa, de los juguetes, quitar estereotipos de cosas que pueda hacer un niño, que pueda hacer una niña, buscar que se quiten esos estereotipos en lo más posible desde como educadoras, desde con los pequeños en casa, como mencionaban, y siempre buscar hacer cosas que nos gusten y hacer cosas que no afecten a terceros, porque desafortunadamente a veces haciendo cosas que nosotros vemos como normales, lo mencionaban como con pequeños de 5 años que ellos lo ven normales, inculcarles que si van a hacer cosas también que hagan cosas que no les afecten a terceras personas. Creo que sería con la reflexión que yo me quedo. Muchas gracias. Carmen. Sí, al principio de la plática y con lo que estábamos empezando, pensaba, pareciera que estamos hablando como de cosas súper lejanas, ¿no? O sea, como que en los tiempos de mi mamá no se nos dejaba como trabajar, ¿no? En los tiempos, sí, y la verdad es que tenemos cosas, me doy cuenta que tenemos cosas todavía súper arraigadas, ¿no? Y es el porqué de todos los movimientos que se están haciendo, ¿no? Porque pues todavía están ahí, ¿no? Todavía causan algo, ¿no? Y que todavía hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar y podemos trabajarlas desde nuestra vida cotidiana, como ya lo mencionaron todas. Y sobre todo que es súper padre y súper bonito poder compartir con personas que piensan que las cosas se pueden hacer de diferente manera. Muchas gracias por invitarme. No, de que al contrario a ti. Leti. Sí, gracias. Bueno, pues de esta charla que tuvimos, pues me llevo muchas cosas. Cada una de las experiencias de nosotras se puede entrelazar en un solo hecho. La verdad es que compartimos, nos damos cuenta que son a lo mejor particularidades que resuenan diferente, pero viéndolo de trasfondo y de forma transversal, más bien estamos inmersas en lo mismo. O sea, pasamos por lo mismo cada una de nosotras. Es un hecho político, literalmente, estamos en la misma barca. Y pues yo nada más me dejo más bien como mi punto que volteemos hacia atrás. Es muy importante conocer nuestra historia, el por qué hoy día estamos sentadas aquí compartiendo este diálogo, por qué tenemos la posibilidad del diálogo, de la palabra, por qué podemos hablar hoy día, ¿no? A veces pareciera imposible hacer un cambio, como decimos, ¿no? Es que nos vamos a meter en problemas, es que no vamos a cambiar a los padres de familia, y quizás esa no es la tarea específica que tenemos que hacer como educadores, sino llevarlo siempre en nuestras actividades, en las estrategias, en cómo nos presentamos con el otro, qué actividades tenemos, o sea, desde lo más particular hasta lo general o viceversa.
me llevaría a eso, o sea, voltear para atrás. ¿Cuántas de nuestras pioneras, de nuestras ancestras trabajaron, hicieron para que nosotras estemos hoy en día? Entonces, claro que se puede, claro que se puede. No dudo que tengamos y que vivimos diario con miedo, que parece algo ya normal, que no lo debemos tomar como algo normalizado. Tenemos que seguir criticando, tenemos que seguir viendo en la situación en la que tenemos que hoy día, en la que vivimos. Y nada, me llevaría a eso, no darnos por vencidas de que es algo imposible y que como educadoras poco podemos hacer. Realmente creo que somos, y lo repito, un sujeto en la sociedad con ciertos privilegios frente a otros, que podemos generar un cambio no solo en una persona, sino a lo mejor en generaciones completas, en el que si bien no vamos a acompañar al niño desde el kinder hasta la universidad, estoy segura que podemos dejar una huella muy grande en alguno de ellos o en alguna de ellas. La verdad es que tenemos un papel súper importante, muy privilegiado, que tenemos que reasignarle el valor que siempre ha tenido, ¿no? Y que ha ido perdiendo poco a poco. La verdad es que tenemos mucho que hacer. Si se han derrocado políticas y leyes que no ayudaban en nada a la mujer, creo que es una señal clarísima de que claro que podemos seguir haciéndolo, ¿no? Nada, solamente esa reflexión me llevaría y la quisiera compartir con ustedes y con los que nos están viendo. Siempre podemos hacer algo. Ok, a mí me gustaría terminar con mis dos compañeros, con una reflexión. Robert, Alfonso, ¿quién de los dos? Hoy, el día de hoy fuimos los que siempre están sentados hasta atrás del salón, nada más tomando notas, ¿no? No, pues yo, antes que nada, agradecerles a todas y cada una de ustedes, chicas. Cada que platico con ustedes, aprendo un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo la capacidad que hoy todas demostraron para tomar la vivencia como una experiencia de carácter reflexivo, ¿no? Que creo que es lo enriquecedor de aquí, que de todas las experiencias que nos comparten, ustedes crean una reflexión para crear entornos, ¿no? Y creo que de las grandes virtudes que tiene tanto el movimiento feminista como todos los movimientos que intentan crear cambios sociales es eso, ¿no? Que parten de las experiencias, de esto que nos mueve, de esto que nos atraviesa, ¿no? Que vemos que, por desgracia, la violencia sigue siendo un tema que nos atraviesa en todas las esferas de la vida. En la escuela, en la casa, en la calle, en el transporte público aunque no te asalten, sigue siendo de las cosas más violentas viajar en transporte público, ¿no? Hablo de todos los niveles de violencia, ¿no? Y sobre todo eso, el saber cómo desde nuestras trincheras, nuestras pequeñas islitas en las cuales vivimos cada uno de nosotros, se pueden hacer grandes cambios y empezar a conectar las islas, ¿no? Para empezar poco a poco a ganar territorio, que creo que pues, era la intención tanto de esta plática como de este día, ¿no? Y a pesar de que los medios de comunicación solo se esfuercen en decir de que se rompió un cristal, que se rayó una pared, yo creo que en verdad lo valioso es esto, ¿no? Saber quién es la voz que está atrás de quien rompe el cristal, saber quién es la voz que está detrás de quien raya la pared, saber las experiencias, saber el dolor, saber la frustración y por qué no también, como hoy lo compartimos, las alegrías que nos atraviesan y de cómo todo eso a veces intenta ser acallado por otras voces, pero en definitiva son situaciones que ya no podemos ni soportar ni tolerar. Entonces, en verdad les agradezco mucho, todas son muy chidas, muy amables como siempre y pues gracias por soportarnos a las preguntas que hacemos Robert y yo, que a veces están medio tontas y medio básicas, pero intentamos mejorar, ¿no? Como todos. Y de todo corazón, gracias a ustedes y a todas las personas que nos estuvieron viendo, ¿no? Ya son casi las 11 y seguimos teniendo 27 personas que ahí siguieron firmes, ¿no? Entonces, muchas gracias también a todas las alumnas mías que se conectaron. Mañana tenemos clase a las 7, así que ahí nos vemos, ¿no? No, ahí nos vemos y mañana lo discutimos, ¿no? Porque también me regañaban por no participar mucho. Entonces, creo que pues, la intención era más bien, como siempre, darle voz a ustedes, ¿no? Que siempre lo más interesante es eso, que ustedes hablen, que ustedes se expresen y pues, sí que su calidad de invitadas, saben que no son eso, sino que más bien pues este es su espacio y cuando quieran venir otra vez a compartirnos lo que ustedes quieran, pues está aquí
les diré, la puerta está abierta, ¿no? Entonces ni siquiera toquen, solo pasen. Gracias, amigo. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por tomarnos en cuenta para esta charla de parte de Pilautli. Y que tengan buenas noches todos. Y gracias por los que nos están viendo. Sí, ya nada más antes de finalizar, no sé si Jimena nos quisiera decir algo ya para cerrar esta sesión. Sí, yo me quedo con la reflexión de que me llevo cada una de sus narrativas. Creo que esto es lo más enriquecedor, conocer esta parte, ponerme empática desde la parte como mujer y vamos entendiendo más, ¿no? Las situaciones, comprendemos más, como dice Leti, la historia del por qué estamos aquí, del por qué tenemos la voz, el voto también, ¿no? Y que podemos irnos a manifestar, ¿no? Toda esta lucha social que se ha venido dando y que tenemos que dar la continuidad, ¿no? Y también me quedo con esta parte de no solamente desde nuestras trincheras ir trabajando esto, ¿no? Es día con día, buscar otros espacios en donde se pueda alzar la voz, en donde podamos compartir nuestras experiencias, ¿no? No nada más en nuestras trincheras. Yo creo que es ir andando en este viaje y ir compartiendo y alzando la voz en las cuestiones de que no nos parecen correctas. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todas ustedes, todas. Como bien Alfonso lo dijo, yo creo que yo no puedo agregar nada más de lo que ustedes agregaron, de lo que ustedes enriquecieron esta charla. Les agradezco muchísimo su participación y como dice Alfonso, pues aquí no hay puertas, ¿no? O sea, literal la quitamos. Si ustedes gustan, pues nada más, ni siquiera toquen, nada más pásense y con todo gusto, ¿eh? Jimena ahí las recibirá con toda amabilidad. Alfonso Guzmán también les regalará una de sus múltiples tazas. Y yo pues andaré ahí de chismoso en el fondo con las historias en los oídos que fueron increíblemente enriquecedoras. Muchísimas gracias. Nada más para terminar, ¿no? Así como en su momento Nubia se animó, Leti se animó, Carmen se animó a venir, pues queda abierta la invitación, ¿no? Vemos que hay muchos comentarios, vemos que hay muchas inquietudes, ¿no? Entonces también nos gustaría que estuvieran aquí con nosotros para platicar esas inquietudes, aquí cara a cara, ¿no? Y que podamos hacer de esto un abanico de voces muchísimo más grande. Y pues muchas gracias por la invitación. Creo que hay muchos temas que abarcar y tanto como es bueno leer los comentarios de sus perspectivas y lo que han estado viviendo. Entonces, igual, pues gracias y créanme que sí tomaremos un día para poder charlar más. Entonces, pues ni más que decir, pues gracias y que todos pasen una buena noche. Y por favor, último, un comercial. Spam, adelante. Ya saben, yo siempre. Pues si nos siguen en Pilautli, ahí tienen un cartel donde es para donar juguetes, ya saben, venimos diciéndolo, en la donación de juguetes para niños con bajos recursos. Y pues si quieren saber más, mándenos un mensajito a Pilautli y ahí con todo gusto estaremos informando. Y pues ya, gracias. Bueno, pues ahora sí que sin más, nos despedimos de Aquí nos tocó educar, Pedagogía Psicópata los invita a la próxima plática, charla, podcast, lo que ustedes gusten, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Así que sin más, muchísimas gracias Janet, Jimena, Carmen, Nubia, Andrea, Leticia, Poncho y a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Adiós. Bye, gracias. Bye.